Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en este video vamos a hablar un poco del joystick para Arduino, que es el que tenemos en pantalla. Básicamente lo que he hecho es conectar el joystick a Arduino para controlar la pantalla LCD. Esta pantalla nos debe mostrar los mensajes en la cual se encuentra la posición del joystick. Los mensajes van a ser arriba, abajo, izquierda, derecha, y al momento de presionar el botón que tiene el joystick, tiene que mostrarnos también el mensaje en pantalla. Entonces, paso a hacer la demostración. Primero giro hacia la izquierda o muevo hacia la izquierda el joystick y en la pantalla nos aparece izquierda. Si suelto va a regresar a su posición inicial y nos tiene que mostrar neutro. Ahora voy a la derecha, nos muestra derecha, suelto, regresa a su posición de neutro, hacia abajo, suelto, neutro, hacia arriba, y si presiono el pulsador nos tiene que aparecer el mensaje. Entonces voy a presionarlo y pulsador en on, suelto y regresa a neutro, vuelvo a presionar y suelto, neutro. Entonces ahora vamos a explicar cómo es que funciona este joystick. Empecemos hablando de los pines con los cuales cuenta este joystick. El pin número 1 es el pin para el pulsador. Este joystick cuenta con un pulsador normalmente abierto, el cual se puede configurar como entrada para Arduino. Si lo vamos a configurar como entrada, necesitamos colocar en serie al pulsador una resistencia pull up o pull down. El pin número 2 es el pin para el eje Y. Este pin 2 es el que está asociado al potenciómetro del eje Y. Eso quiere decir que ese pin es una salida analógica de 0 a 5 voltios. El pin 3 también es una salida analógica de 0 a 5 voltios, ya que tiene asociado otro potenciómetro en el eje X. El pin 4 es el pin de alimentación, es de 5 voltios, y el pin 5 es el pin de tierra. Entonces, las posiciones X y Y del joystick pueden medirse como salidas analógicas, como ya habíamos dicho. Estos pines de salidas analógicas tienen el nombre de VRX y VRY, que representan los pines 2 y 3 para el módulo KY023. En este joystick las salidas o los ejes X y Y tienen sus propios potenciómetros, como también ya dijimos, los cuales forman un divisor de tensión como el que se muestra aquí en la figura, ¿no? Entonces, si estos vendrían a ser los potenciómetros, aquí tenemos una caída de tensión. Esa caída de tensión, al variar las resistencias de los potenciómetros, estamos generando un voltaje analógico, el cual no es constante en el tiempo. Esa salida analógica es la que va a ingresar a nuestro pin de Arduino. En el modo no operativo, el joystick se ubica en medio de las dos resistencias, de modo que la tensión de 5 voltios se divide por igual para ambas resistencias, cayendo en el punto medio un voltaje de 2.5 voltios que vendría a ser la mitad del voltaje de alimentación. Si uno de los ejes varía, por ejemplo el eje X, los valores de las resistencias también van a variar. En este caso la resistencia 1 aumentará y la resistencia 2 disminuirá. Y así es como se logra la variación de tensión para el joystick y la detección de cada una de sus posiciones. Mediante el divisor de tensión pueden medirse los valores específicos entre las resistencias y ubicar la posición del eje del joystick. Este diagrama de posición nos muestra los valores extremos de los ejes que van desde 0 a 1023, ya que el voltaje es de 0 a 5 voltios. Este voltaje es el que entra al joystick y el voltaje analógico tiene que estar entre esos rangos, y las lecturas van a ser de 0 a 1023. Conforme movamos el joystick, los valores variarán y darán coordenadas en cada eje. Bueno, este ya es el diagrama esquemático de nuestro circuito, el cual consta básicamente de Arduino Uno, una pantalla LCD, el joystick representado por estas horneras, un potenciómetro de 100K y la alimentación que vamos a necesitar. Bueno, sabemos ya que el joystick tiene 5 pines. El pin del botón de pulsador lo estamos conectando al pin 13. El pin 4, que es el eje X, lo estamos conectando al pin analógico 0. El eje Y al pin analógico 1. El pin 2 a la alimentación de Arduino, que es este mismo que está aquí, que nos proporciona 5 voltios. El pin 1 a tierra, que por esta etiqueta también lo conectamos a tierra. Después en la pantalla LCD lo que estamos haciendo es conectar el pin 5 de Arduino al pin D4, el pin 4 de Arduino al pin D5 de la pantalla LCD, el pin D3 al pin D6 y el pin D2, al pin D7. Entonces también tenemos que energizar nuestra pantalla LCD. El pin 1 se va a tierra, el pin 2 se va a 5 voltios, el pin 3, que es el pin que nos va a permitir dar el contraste a nuestra pantalla LCD, lo tenemos que conectar al potenciómetro que tenemos aquí.
Este potenciómetro, mediante sus 3 pines, uno se conecta a 5 voltios, el pin del otro extremo a tierra y el pin del medio va a ir conectado al pin de contraste de la pantalla LCD. Entonces este pin 3 se conecta aquí, al pin medio del potenciómetro. Después estos pines de escritura y lectura se conectan el pin RS al pin 12, el pin RW al pin 11 y el pin E no lo estamos utilizando, así que lo mandamos a tierra. Entonces este es el diagrama que he hecho para implementar el circuito. Bueno, en esta parte del video ya vamos a ver lo que es la programación en el sketch de Arduino. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería que vamos a utilizar. En este caso es la librería liquidcrystal.h, ¿no? Que nos va a permitir utilizar la pantalla LCD. Seguidamente tenemos que declarar un objeto para la librería. Entonces el objeto que yo he elegido es mi LCD y tenemos que declarar los pines que vamos a utilizar. Estos pines ya los hemos visto cómo están ordenados en el diagrama esquemático. Estoy utilizando el pin 12, 11, 5, 4, 3 y 2 que representan a los pines en el LCD, RS, RW, D4, D5, D6 y D7. Seguidamente vamos a declarar variables que vamos a utilizar. En este caso estamos declarando variables de tipo entero. La primera variable que estamos declarando es la variable eje X para el pin analógico 0. La segunda variable es eje Y para el pin analógico 1. Estos pines van a ir conectados a los potenciómetros del joystick. También estamos declarando que el pulsador va a ir conectado al pin 13. Después adicionalmente estamos declarando dos variables de tipo entero X y Y, donde vamos a guardar los estados de lectura de los pines analógicos eje X y eje Y. También estamos utilizando una variable con el nombre entero, con el nombre estado, donde vamos a almacenar el estado del valor del pulsador. Seguidamente lo que tenemos que hacer es declararlas como entradas como salidas. Eje X va a ser entrada, ya que es analógica. También el eje Y la declaramos como entrada porque también es un pin analógico. Pulsador también es una entrada que nos viene desde el joystick. Digital write, pulsador height, ¿no? Entonces, con esta opción de aquí estamos declarando o activando la resistencia interna pull-up para no tener que poner una resistencia externa a nuestro pulsador del joystick. Una vez que hemos activado la resistencia interna pull-up para el pin número 13, lo que tenemos que hacer ahora es inicializar nuestra pantalla LCD. Después de haberla inicializado, borramos todo lo que está en la pantalla, todos los caracteres que pueda tener. Ubicamos el cursor de nuestra pantalla LCD en la posición 0, columna 0, fila 0 y escribimos el mensaje joystick calle 023. Seguidamente en la siguiente fila, que es la posición 01, tipeamos el mensaje estado joystick. Esperamos 5 segundos, por eso le estoy dando este retardo de aquí, y volvemos a borrar toda la pantalla LCD. Seguidamente pasamos al ciclo infinito, en el cual estamos declarando que la variable X va a almacenar el estado analógico que va a recibir desde el pin eje X, y la variable Y de la misma manera va a almacenar el estado analógico del pin eje Y, mientras que la variable estado va a almacenar el valor del pulsador. Este delay de 50 milisegundos es para evitar los rebotes producidos por el pulsador. Seguidamente nos ubicamos otra vez en el cursor de nuestra pantalla LCD, lo ubicamos en la posición columna 0, fila 0, y escribimos el siguiente mensaje, ¿no? Joystick calle 023, y utilizamos seguidamente la famosa instrucción switch. Esta instrucción la estamos utilizando para posicionar los dos estados que le vamos a dar al eje X. Como el estado mínimo que va a tener el eje X va a ser 0 voltios, eso nos va a dar un número digital proporcional a 0. Y cuando el potenciómetro esté a 5 voltios nos va a dar el valor de 1023. Entonces por eso estamos poniendo esos dos casos, ¿no? Para nuestra variable X, que va a ser la lectura en el eje X, va a tener los dos casos. El primer caso es cuando se encuentra en la posición 0 y el otro caso es cuando se encuentra en la posición 23. Si se encuentra en la posición 0, ubicamos el cursor en la segunda fila y le decimos que escriba izquierda. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que nos hemos ubicado en la posición izquierda del joystick. De la misma manera,
Cuando estemos en el caso 1023 significa que estamos a la derecha del eje X. Entonces volvemos a ubicarnos en la segunda fila de la pantalla LCD y tipeamos el mensaje derecha. Luego salimos del primer case y pasamos al segundo case. Ahora este case es para el eje Y. Como la variable Y almacena los valores analógicos del eje Y, entonces también va a tener los mismos dos estados, ya que es un potenciómetro. Cuando sea 0 voltios nos va a dar 0 y cuando sea 5 voltios nos va a dar un valor de 1023. Entonces, cuando se encuentre en el caso de que Y sea 0, nos vamos a encontrar en la parte de arriba del del joystick. Eso quiere decir que el joystick está hacia arriba. Y cuando esté en la posición 1023 quiere decir que está en la posición abajo. Entonces, cuando estamos en el caso 0, ponemos el cursor una vez más en la segunda fila e imprimimos arriba. Si no es el caso, pasamos a cuando Y va a valer 1023. Cuando Y valga 1023 nos vamos a ubicar otra vez en la segunda fila y vamos a tipear abajo. Salimos del segundo switch y pasamos al if que he puesto aquí. Bueno, aquí tenemos en realidad dos condiciones if. La primera condición if es para mostrar un mensaje cuando el joystick se encuentre en su punto medio. Eso quiere decir cuando no lo estemos direccionando a ninguno de los dos ejes, ¿no? O sea, esté en el punto neutral. El mensaje que vamos a displayar cuando se encuentre en el punto neutral o por defecto va a ser el mensaje neutro. Pero también sabemos de que este joystick cuenta con dos potenciómetros. Cuando los potenciómetros no están siendo direccionados, nos tiene que marcar el voltaje de 2.5, que es la mitad del voltaje de alimentación. Entonces, yo ya he hecho un programa para visualizar mediante monitor serial de Arduino qué valor marca cuando se encuentra en esa posición neutral. Y entonces nos dice que para el eje X ese valor es de 483, mientras que para el eje Y es de 503. Entonces, cuando el joystick se encuentra en esa posición, el eje X en 483 y el eje Y en 503, tenemos que ubicarnos en la segunda fila de la pantalla LCD y mandar el mensaje neutro. Eso quiere decir de que siempre que nos encontremos en esas coordenadas vamos a tener ese mensaje, que va a ser la posición por defecto de nuestro joystick, ¿no? La siguiente condición if va a ser para el pulsador. Aquí tenemos que tener cuidado, ya que el pulsador lo estamos conectando al pin 13 de Arduino, pero en el pin 13 también estamos activando la resistencia interna pull-up. Esta resistencia interna lo que está haciendo es conectarse directamente a 5 voltios. Entonces el pin 13 por defecto va a recibir siempre un nivel alto. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros o cómo va a saber Arduino que se está presionando el pulsador del joystick, mandándole un pulso bajo? Como la resistencia interna pull-up está direccionada a 5 voltios, nosotros mediante el pulsador del joystick mandamos 0 voltios o tierra, ¿no? Entonces, para eso sirve la condición if. Hemos dicho de que el estado del pin 13 se va a guardar en esta variable estado, ¿no? Entonces, si estado es igual a low, eso quiere decir si el pulsador está presionado, vamos a ubicarnos otra vez en la segunda fila de nuestra pantalla LCD y vamos a visualizar el mensaje pulsador on, o sea que el pulsador está siendo presionado. Allí termina el programa y luego repetimos hasta el ciclo infinito. Una vez más empezamos a leer las entradas analógicas y así sucesivamente podemos ir direccionando el joystick y mirando sus valores en la pantalla LCD. Entonces aquí ya tenemos implementado el circuito. Estamos utilizando, como ya dijimos, los pines de alimentación de Arduino. Estamos utilizando también las entradas analógicas A0 y A1, el pin 13 que está activado con la resistencia interna pull-up y está conectado al pulsador del joystick mediante el cable blanco. Después el pin número 12 y el pin número 11 son para la lectura y escritura de las entradas o salidas digitales de nuestra pantalla LCD. También los pines de datos para mandar los mensajes son el pin 5, 4, 3 y 2. Ahora vamos a pasar otra vez a manipular nuestro joystick y ver los mensajes en la pantalla LCD. Entonces vemos que se encuentra el joystick en la posición neutral, por eso nuestra pantalla LCD nos muestra neutro. Ahora si nos deslizamos hacia la derecha, nos tiene que mostrar el mensaje derecha. Luego si nos deslizamos hacia la izquierda, tiene que mostrar el mensaje izquierda. Luego nos deslizamos hacia abajo y por último nos deslizamos hacia arriba. Ahora no necesariamente debemos pasar por neutro, no podemos hacer un cambio directo, por ejemplo de arriba hacia la izquierda, que es el que voy a hacer, y nos muestra izquierda, o hacia abajo o a la derecha.
y regresar por último a neutro. Entonces espero que les haya gustado este video y se suscriban. Gracias.